menopausa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta y aquí estamos con los integrantes del segmento, de los segmentos de la emisión de hoy. Mil gracias por acompañarnos y muchas gracias Cecilia Jiménez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una edición más. Yo encantada de formar parte otra vez y estar aquí con ustedes. Excelente, Cecilia. Vamos a ir a ver un poco qué nos depara esta emisión que promete ser realmente súper interesante. Vamos a ir un poco con contrapunto, como decíamos, y contanos a quién vamos a tener hoy y yo te cuento de qué van a hablar. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Justo Fernández, que ya lo tenemos acá. Quien va a hablar de su nuevo libro, que es realmente una divisoria de aguas en el feminismo mundial, diría yo, sin ningún problema, su libro Hombres. Es un libro en donde Justo Fernández López desenmascara la masculinidad tóxica. ¿Y a quién más vamos a tener? Bueno, Laura Franco también nos va a estar acompañando con un tema muy interesante, ¿verdad? Exactamente, es un tema que nos interesa sobremanera a las mujeres porque vamos a escuchar de Laura Franco, abogada de familia, sobre leyes que empoderan a las mujeres respecto de la violencia económica. ¿Y a quién más, Cecilia? Bueno, a María José Binetti también va a estar presente. Recordemos que María José Binetti es investigadora y filósofa del CONICET, lidera la campaña en defensa de las mujeres y esta vez nos va a hablar sobre una iniciativa ante Naciones Unidas. Último, pero no menos importante. Sí, y finalmente vamos a tener también la presencia virtual, por supuesto, de Anaí Chávez, que nos va a estar comentando también acerca de las actividades que realizaron el Grupo de Mujeres por Ingeniería en el marco del 8 de marzo en Jujuy. Y yo quisiera antes de continuar, antes de ir a nuestra cortina musical con el tema Guapa de Añagüita de la Puna, me gustaría recordar, hace 50 años se da el manifiesto en Francia, el manifiesto de las 343, que fueron 343 mujeres que pidieron la voluntad para decidir sobre sus cuerpos y la interrupción voluntaria del embarazo. Hubo mujeres muy famosas, de hecho, la que escribe el manifiesto fue nada más y nada menos que Simone de Beauvoir, y luego tenemos a otras famosas como Jeanne Moreau, que es justamente la que logra hacer publicar este manifiesto en Le Nouvel Observateur, que fue un escándalo, que les costó el puesto a muchas mujeres que de pronto no tenían la fama y el prestigio y la apoyatura social y económica que tenían las otras compañeras. Gracias a esa lucha, gracias a ese manifiesto, gracias a esa enorme valentía, el gobierno francés encomienda a Simone Veil, que es una sobreviviente de campos de concentración, abogada, judía por supuesto, proyecta y redacta la ley Veil, con lo cual las mujeres francesas desde 1976, tarda 5 años después del manifiesto, ya pueden tener la libertad sobre sus cuerpos y esencialmente no caer
en abortos clandestinos. Entonces, un recuerdo emocionado a estas 343. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Justo Fernández López. No, antes que nada, voy a decir que ha habido en estas últimas semanas como un auge de repensar la masculinidad. Ese movimiento, tenemos el documental El Círculo, que desnuda la masculinidad tóxica desde adentro. Yo he tenido la fortuna de verlo y realmente es muy emocionante, es muy conmovedor, es perturbador también, ¿no? Y saca el velo, ¿no? Lo que los griegos decían, la aletheia, ¿no? Sacar el velo. Justo Fernández López, bienvenido, qué gusto, como siempre, tenerte en La Vida en Violeta. Bienvenido, bien hallado. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Laura, Cecilia, demás compañeras. Es una sensación muy agradable estar con vosotras siempre porque tengo la sensación de que logramos estrechar el Atlántico como si fuera algo muy salvable en esta labor conjunta, ¿no?, de luchar contra la barbarie, ¿no? Me produce mucha emoción estar aquí con vosotras, claro que sí. Y para nosotras también, la verdad, y es una gran esperanza. El 25 de marzo, si no me equivoco, Mm. salió un nuevo libro tuyo. Contanos un poco, Hombres, sin H, con N y B corta. ¿De Sí, qué no, se trata? no tengo inconveniente en enseñaroslo, ya que tenemos vídeo, aquí tenéis la criatura. Y efectivamente, el guiño a esa palabra que ya usa, que viene del feminismo y que habéis usado muchas veces, que es poner todas las faltas ortográficas, ¿no?, al término hombre, que hasta ahora ha estado siempre escrito con mayúsculas y elevado a la categoría de importante. Yo creo que vosotras ya habéis hecho esa labor de bajarlo de ese pedestal y, vamos a decir, hacer esa autopsia de qué es un hombre y qué hay detrás, ¿no? Bueno, en ese guiño y siguiendo esa misma mirada, el libro lo que pretende, y hay que entenderlo siempre en un contexto de evolución del trabajo de los hombres en masculinidad, pretende en este caso hacer una revisión muy autocrítica, con profunda mirada autocrítica, con agenda radical, precisamente sobre el estado del arte, vamos a decir, de la posición de los hombres en general respecto al trabajo que debemos y estamos ya obligados a hacer a estas alturas sobre nuestra masculinidad, ¿no? Y aparecen dos líneas que yo considero interesantes. Una es la vocación de elevar la masculinidad, entendiéndola como el lado opresor de ese constructo que ya el feminismo ha identificado, definido con claridad meridiana, sabiduría y filosofía, que es el género como constructo en donde una parte, que es precisamente la parte masculina, oprime a la otra mitad de la humanidad, a la otra mitad de la sociedad. Por lo tanto, hay una mirada crítica como masculinidad opresora, y digo masculinidad en todas sus formas, ¿eh? Y la otra mirada tiene que ver con una cierta extrañeza que me ha dado la sensación de que los hombres en nuestro trabajo de revisión nos estábamos desalineando profundamente del feminismo, o al menos del feminismo radical, que para mí es la fuente, la inspiración y la guía, ¿no? El feminismo radical hace tiempo que ya ha marcado que o sea, que el género es un mecanismo, un dispositivo de opresión, y he tenido la sensación de que los hombres hemos estado intentando abrazarnos de alguna forma, como el niño que se abraza a un peluche, todavía una masculinidad que pretendemos revisar, que pretendemos construir, que pretendemos rearmar con una mirada buenista, olvidándonos que eso no deja de ser un dispositivo opresor en todas sus formas. Y esta aportación se condensa en unas reflexiones que concluyen en esa dirección de alinearse de nuevo con el feminismo radical, que debe ser la guía, en una vocación de abolición de la masculinidad, en la misma medida que el feminismo radical busca aspiracionalmente la abolición del género, ¿verdad? Exactamente, porque si hacemos un poquito de historia, pensamos en los hombres que de pronto han sido aliados, que han sido sensibles a las luchas de las mujeres,
que han abierto puertas o han ayudado a abrir puertas, luego vendrán otros hombres que se empezarán a, a agrupar en contra de un patriarcado casi, casi inexistente de tan abstracto. En cambio, lo que vos proponés justo es una mirada realmente inquisidora, inquisitiva y realmente muy valiente en la que se revelan muchos secretos para las mujeres, porque es desde la mirada masculina, ¿no? Y también hay una gran esperanza porque nosotras hemos intentado reformularnos una y otra vez desde hace décadas como mínimo y siglos más acertadamente, pero era hora de que alguien ponga la pica en este tema, ¿no? ¿Qué repercusión estás teniendo entre los hombres? Porque claro, las mujeres recibimos esto con un suspiro de alivio de decir, bueno, nuestros hijos no van a tener esta masculinidad tóxica que alienta violencias en las relaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, la repercusión es sobre esta manera de comunicar o esta mirada, vamos a decir, crítica, pues es variada. Hay hombres que sí que de alguna manera están buscando este tipo de voz, ¿no? Una voz que quiere avanzar realmente en este progreso. Y luego otros hombres que sí que bueno, se ponen resistentes, ¿no? Porque este marco de trabajo defiende que no hay nada salvable, prevalente, me refiero, nada prevalente que sea que interese salvar de la masculinidad, entendiendo como ese constructo opresor, ¿no? Por eso el objetivo es esa abolición. Y hay muchos hombres que se resisten, pero significa eso que no hay nada bueno en mí, ¿no? Y no es esa la mirada. La mirada no se trata de cuestionar la humanidad del varón, sino qué consecuencias tiene vestir un traje, consecuencias reales que se pueden constatar en el día a día, en lo cotidiano, pero también en lo social y lo político, vestir un traje que llamamos masculinidad, insisto, en todas sus formas, ¿no? Por lo tanto, esa mirada abolicionista a veces tiene una cierta resistencia. Yo creo que en cualquier caso la propuesta es una propuesta constructiva, es una propuesta eh, contundente de búsqueda de la profundidad en el análisis crítico y con una, como me gusta que menciones, las nuevas generaciones, es decir, una vocación de que se detenga en mi generación este hechizo, esta transmisión de una masculinidad que lleva detrás aparejado una situación tremendamente intolerable, insoportable de opresión, de violencia, machismo, misoginia, etcétera, ¿no? Y mi única vocación es que sea útil para detenernos aquí, es decir, al menos en mi generación. Yo tengo un hijo de 17 años, como sabes, Vero, Manuel, y tiene mucho que ver con él este trabajo, porque ellos no tienen por qué heredarme, ni heredarnos, ¿no? Y creo que decir las cosas claras, desde esta mirada, mirando desde dentro cómo funciona el constructo de la masculinidad, creo que es súper útil, ¿no? Yo creo que una de las claves para entender esta postura tan realmente innovadora, justo, es pensar en que así como las feministas desde hace décadas venimos denostando una femineidad bueno, los grandes senos, las cinturas de avispas, ese deseo constante de agradar y de atraer al hombre, la sumisión, etcétera, etcétera, aborrecemos esa imposición de género. Me parece que lo que vos estás planteando es así de radical, ¿no? Y me gusta porque es la raíz, ¿no? Contanos un poquito, y ya no te sacamos más tiempo, contanos un poquito sobre el trabajo que haces en los círculos
de hombres, por favor. Bueno, sí, aparte de esta labor editorial y divulgativa a través de las publicaciones, artículos y demás, yo, mi dedicación es más, vamos a decir, en la calle, en el día a día, ¿no? Y en dos direcciones. Una es el trabajo con hombres, que efectivamente nos reunimos en esto que llamamos círculos de hombres, con una mirada profundamente autocrítica y con una mirada de búsqueda, como el forense busca o la autopsia, dónde estamos siendo responsables de la opresión, ¿no? Buscando esa revisión profunda desde la experiencia personal. Es un trabajo muy hermoso porque es un trabajo de compartir y traer a nuestra cotidianidad la enseñanza y la reflexión feminista, pero traída a nuestra realidad como hombres para limpiarnos, este es el objetivo, ¿verdad? Para limpiar nuestros condicionamientos, nuestros privilegios también y ayudarnos a alinearnos con una sociedad que ya no nos cabe ninguna duda, que queremos que sea igualitaria. Pero antes de eso queremos dejar de oprimir, queremos consciente o inconscientemente, ¿no? Y hay tanta oscuridad en la inconsciencia y conciencia masculina, porque recordemos que los hombres somos opresores aunque no queramos. Es decir, pongo un ejemplo, si yo me cruzo con cualquiera de vosotras a las 3 de la mañana en un parque oscuro, solo mi presencia va a generar inquietud en vosotras, ¿no? Que yo no haga nada, simplemente porque me precede toda una masculinidad ancestral que está proyectando esa opresión, esa intimidación, ese supremacismo masculino. Y esto tenemos que ser conscientes los hombres de buena voluntad, porque somos corresponsables, ¿no? Este es el trabajo íntimo que hacemos en estos círculos y que, como mencionabas, se ha recogido de una manera yo creo que muy especial en esta película que os recomiendo que veáis, en la que participo, tengo la suerte de participar con otros hombres, la película dirigida por mis amigos cineastas Iván Roiz y Álvaro, que han hecho un trabajo muy interesante de meter las cámaras en nuestra intimidad masculina revisándonos, ¿no? Creo que es un documento muy interesante. Sí, ese es uno de los trabajos que realizo y también un trabajo a veces que hago, bueno, hago de manera personal con hombres que están en situaciones complicadas respecto a la masculinidad. Sí. ¿Dónde podemos encontrar o encargar hombres? Hombres está publicado el 25 de marzo, es de la editorial Anaya. De momento la distribución es en todas las librerías de España. Ojalá salte el charco, como decíamos, que el Atlántico es muy estrechito, ¿eh? Se puede pasar. En cualquier caso, vosotras desde fuera de España se puede lograr, se encuentra en formato electrónico, pero llegará, estoy convencido. Ojalá, también es un deseo que viaje también en papel al otro lado del Atlántico, como digo, estas otras realidades que compartimos aquí. Repito, es de editorial Oberón Anaya y está en España, está en todas las librerías. Excelente, mil gracias, Justo Fernández López, por haber estado en La Vida en Violeta. Un orgullo que formes parte de nuestro equipo y seguiremos hablando de este tema que nos concierne a todos. Muchísimas gracias, un placer enorme y seguiremos con la sección de la masculinidad en futuros programas. Muchas gracias. Gracias a vos. Ceci, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora viene el temita musical. Voy a tratar de pronunciarlo correctamente. Desde ya pido disculpas por mi acento. La Grenadée de Clara Luciani. Estás escuchando La Vida en Violeta. Vamos ahora entonces a escuchar a María José Binetti. Hola Verónica, hola compañeras y compañeros de La Vida en Violeta, acá María José Binetti, comentándoles
de una reunión internacional de la que participamos a fines de marzo con la campaña en la cual estoy involucrada, que es una campaña internacional que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo, y tuvimos la oportunidad de participar del 65 encuentro del CSW. El CSW es una denominación en inglés, pero es en castellano la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Es un órgano de Naciones Unidas, el órgano más importante a nivel internacional para alcanzar la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Participan ahí todos los países de las Naciones Unidas y muchísimas ONG. Nosotras participamos en calidad de ONG y tuvimos un evento paralelo justamente para plantear el objetivo de nuestra campaña, que es la defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo, y un poco esclarecer en qué situación internacional nos encontramos con la avanzada ideológica y activista de lo que son la ideología queer, que promueve el transgenerismo, es decir, promueve que cada uno sea del género que se autorrepresenta, con lo cual quedan barridos los derechos de las mujeres basados en el sexo, o por lo menos quedan homologados a los derechos de géneros de todas las personas. Participamos de ese evento unas 10 compañeras de los 5 continentes, muy bien representadas, de una manera muy distributiva, mujeres blancas, negras, racializadas, ricas, pobres, y lo que hicimos fue exponer nuestros principios en los que se basa nuestra campaña y exponer los riesgos concretos en los que nos estamos, describiendo un poco la situación de cada país. A mí me tocó describir la situación de Argentina, que ahora les voy a contar qué es lo que vemos del caso, que es un caso icónico de los más serios y graves. Pusimos que les vuelvo a repetir para recordar en qué situación estamos las mujeres. Las mujeres, al ser homologadas a un género entre los tantos géneros, porque mujeres ya no somos el sexo femenino, sino que somos una autorrepresentación. Los varones que se autorrepresentan mujeres son también mujeres, comparten nuestros espacios. Entonces, perdemos los derechos de seguridad y privacidad en espacios y servicios, baños, vestuarios, hospitales. Somos molestadas, amenazadas y perseguidas por nuestra opinión cuando decimos que queremos espacios segregados por sexo. Esto es mi caso, puedo dar fe de mi persecución y censura personal en Hablemos de derechos en materia de salud. La salud, necesitamos una salud que focalice, estudie profundamente el cuerpo femenino, que estudie las diferencias biológicas con los varones, y resulta que ahora tenemos planes de salud basados en los géneros, en la igualdad de géneros, con lo cual no sabemos qué se va a estudiar o bajo qué respecto se va a estudiar el cuerpo de las mujeres. Necesitamos además poder elegir enfermeras, asistentes de sexo femenino, cuando tenemos el derecho de elegir quién va a ejercer las prácticas sobre nuestro cuerpo, y de repente nos podemos encontrar con un varón en calidad de mujer o autodefinido mujer que realice esas prácticas. Tenemos el derecho a una participación política igualitaria. Para eso existen las leyes de cupos, de cuotas, y existen también medidas especiales para que las mujeres lleguemos a esa igualdad que sabemos no es real, no es sustantiva. Con la introducción de los varones en nuestros cupos, perdemos el derecho a la paridad. Perdemos la paridad porque de repente nuestra cuota puede estar ocupada por varones autopercibidos mujeres. Los géneros reifican los estereotipos en lugar de borrar los estereotipos de género, como indica la Constitución Nacional por vía de la CEDAW. Hay que erradicar, transformar los estereotipos dañinos para las mujeres. Las identidades de género reifican y reproducen continuamente esos estereotipos. Además, la visibilidad de la violencia específica
contra las mujeres, que es una violencia contra nuestros cuerpos, violaciones, mutilaciones, matrimonio infantil, muerte materna, todo eso obedece a nuestro cuerpo, no obedece a nuestra autorrepresentación del cuerpo. Con un enfoque basado en los géneros, esta perspectiva basada en el sexo se pierde, es decir, perdemos la búsqueda de eliminación de esta violencia porque perdemos su eje, su perspectiva. Y además caemos en un lenguaje deshumanizante. Hoy ya ni siquiera somos nombradas como cuerpos gestantes, cuerpos menstruantes, lo cual es un lenguaje deshumanizante que borra nuestra experiencia en tanto que mujeres, borra nuestra unidad esencial en calidad de mujeres, donde nuestras experiencias son sexuadas, no son experiencias de un cuerpo neutro o de un cuerpo gestante, sino que son experiencias de las mujeres en tanto que tales, en tanto que identidades biopsicosociales. Se pierde y pasamos a hacer una autorrepresentación en abstracto y un cuerpo que en sí mismo cumple funciones, pero que no está esencialmente sexual. Esas funciones las pueden realizar varones y mujeres. Por eso esta idea de poner cuerpos gestantes y cuerpos fecundantes, porque el cuerpo gestante puede ser varón o mujer, según me autoperciba, o intergénero, o género fluido, o no binario, y el género fecundante lo mismo. Podemos ser mujeres, varones, géneros fluidos, géneros no binarios, tres espíritus, doble alma, es decir, la representación que tengamos en un cuerpo que en sí mismo no significa nada, no significa ser varón ni ser mujer. Esto disocia la unidad biopsicosocial de las personas y es sumamente alienante y psicotizante, ¿no? Tener un cuerpo que no significa en sí mismo nada y una mujer y un varón que depende nada más que de nuestro imaginario subjetivista es psicotizante. Entonces, esta es la situación que fuimos exponiendo atravesando los distintos artículos de nuestra campaña que van mencionando todas estas cosas y muchas más que estamos desarrollando a lo largo de estos encuentros. Y yo hablé 5 minutos, porque teníamos 5 minutos cada una, yo hablé del caso argentino. Y lo que expuse del caso argentino, que es lo que quiero desarrollar sucesivo para enfocar un poquito más qué está pasando en Argentina, es cómo opera esta ideología de borrado de las mujeres y de borrado de derechos de las mujeres basados en el sexo a partir del Ministerio de los Géneros. Hoy tenemos un Ministerio de los Géneros que ha englobado a las mujeres entre los géneros. Las mujeres somos un género más de los géneros. Todos los programas, todas las medidas, iniciativas de este ministerio son para todos los géneros, es decir, son para mujeres y para varones, según se autoperciban. Puede ser que nos autopercibamos mujeres en nuestros cuerpos, o puede ser que nos autopercibamos mujeres teniendo un cuerpo masculino, o puede ser que teniendo un cuerpo masculino nos autopercibamos no binarias o género fluido, es decir, mujeres y varones alternativamente en el transcurso de los días. Entonces, todas las medidas de este Ministerio de los Géneros son para todos los géneros. Tenemos infinidad de programas, iniciativas en materia de trabajo y producción, en materia de salud, en materia de ciencia y tecnología, en materia de cuidados, es decir, el Ministerio va abarcando con la perspectiva de los géneros a todas las áreas de gobierno. En esa sumatoria de géneros, las mujeres a veces somos una autopercepción, tenemos mujeres cis o trans, o a veces somos una elección de objeto, se nos define a partir del objeto de elección sexual, es decir, a partir del varón, que es lo típicamente patriarcal. Entonces las mujeres somos las hetero frente a las bisexuales o las lesbianas, que pueden ser varones o mujeres, porque las lesbianas pueden ser un varón que se autopercibe mujer y tiene como objeto sexual a las mujeres, es decir, un varón hetero puede ser lesbiana también, no binarias pueden ser varones y mujeres. El ministerio opera para toda esa comunidad de géneros, con lo cual no sabemos cuál es el porcentaje de recursos ni la perspectiva específica que nos corresponde. Sabemos que somos un género más, pero no sabemos bien en esa
batería de géneros cuál es nuestra especificidad. Es algo muy confuso. Sobre esto me voy a enfocar la vez que viene para enfocar un poquito más de cerca y ver qué está pasando en este Ministerio de los Géneros y dónde estamos quedando las mujeres. Les mando un abrazo a todas, a todos y a Verónica en particular. Mil gracias, María José, te mandamos un gran abrazo. Quisiera aclarar que desde La Vida en Violeta estamos con las diversidades y manifestamos nuestra solidaridad con las diversidades, pero también tenemos que abrir debate especialmente para defender los derechos de las mujeres. Y ahora la pausa, ¿qué nos trae, Ceci? Bueno, vamos a la pausa antes con un poema, ¿verdad? El exilio de Alejandra Pizarnik. Nos estamos adelantando porque Alejandra Pizarnik, que fue una poetisa argentina de 1937 a 1972, hubiera cumplido años el 29 de abril, ¿no? Así que, bueno, este poema es, como tantos de los suyos, brillante y un poco desgarrador, pero también hay que tocar el dolor humano, ¿no? Es parte de la experiencia humana. Y se llama Exilio. Está dedicado a Raúl Gustavo Aguirre. Y dice así: esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere. Y mi amor solo abraza lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Terrible y maravillosa a la vez. Estás escuchando La Vida en Violeta. Y tenemos a Laura Franco, quien es, como dijimos, abogada de familia y quien nos va a informar en un servicio, como siempre, brillante y desinteresado sobre la violencia económica y las formas de prevenirla o de protección de las mujeres. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida nuevamente. Hola, Verónica. Los saludo a vos, a los integrantes del programa y a tu audiencia. Verónica, este es un tema que ya lo traté en las ediciones anteriores de La Vida en Violeta, pero que lo traje nuevamente a tratamiento porque hay algunos tipos o modalidades de violencia que pasan desapercibidos muchas veces o que no son interpretados como tal. Entonces me pareció bueno traer esta información o tratar este tema como un disparador para aquellas mujeres que están atravesando este tipo de violencia puedan estar atentas y cuando requieran el servicio de un abogado o una abogada o cuando se vean envueltas en un proceso judicial, exigir que sus cuestiones sean analizadas y tratadas con una perspectiva de género que implique tratar determinadas cuestiones patrimoniales como cuestiones de violencia económica y patrimonial. Y lo traje porque muchas veces hay cuestiones económicas que no pasan, que eso pasan desapercibidas como actos violentos y son actos de violencia hacia la mujer y que deben ser tratados como tal.
El objetivo es ese, brindar información a las personas, a las mujeres fundamentalmente, para que puedan reconocer rápidamente cuando están siendo víctimas de este tipo de violencia. Cuando poder darnos cuenta que estamos ante un violento y ante un manipulador que nos está manipulando a través de violencia económica. Y poder buscar ayuda y poder salir rápidamente de ese círculo de violencia en el que muchas veces se encuentran inmersas las mujeres y que tanto cuesta salir. Si bien todos los tipos de violencia ponen a la mujer en una situación de subordinación respecto del hombre que es quien las violenta, en el caso de la violencia económica o patrimonial se cercena aún más la independencia de la mujer y es muchas veces el tipo de violencia que la obliga a la mujer o que la somete a la mujer a tolerar otros tipos de violencia, porque por lo general viene de la mano también de la violencia física, de la viencia psicológica, de la violencia sexual. Está el sometimiento económico de las mujeres en algunos casos que les impide salir y poder evadirse de los otros tipos de violencia. El marco normativo para la violencia económica y patrimonial está dado por normas internacionales y por normas nacionales. Entre las normas internacionales, que son obligatorias en nuestro país, porque Argentina ha suscrito los diversos tratados que voy a mencionar y en consecuencia tienen carácter supraconstitucional, están las recomendaciones de la CEDAW, específicamente la recomendación 19, que afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones. Y entre las observaciones refiere esta recomendación 19 que la falta de independencia económica obliga a las mujeres a permanecer en situaciones violentas, que reafirma lo que yo te decía, por lo general viene de la mano de otros tipos de violencia y el no tener independencia económica y estar supeditadas a esta violencia económica las obliga a soportar otras situaciones violentas. En segundo lugar, como marco normativo internacional tenemos la Convención de Belém do Pará, que incorpora la afectación de los derechos económicos como parte del concepto de violencia. Tenemos también las 100 reglas de Brasilia, que son normas de acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. Y en ese caso, las 100 reglas de Brasilia incorpora a las personas que por razón de su género o por circunstancias económicas se encuentran en especiales dificultades para ejercer sus derechos. Es decir, las 100 reglas de Brasilia le dan a los estados pautas o establecen pautas para que las mujeres que se encuentran sometidas a violencia económica u otro tipo de violencia, pero que por cuestiones económicas no pueden solicitar ayuda ante el Poder Judicial o ante otras autoridades administrativas encargadas de brindar apoyo en estas situaciones, tienen la obligación de darle a las víctimas la posibilidad de acceder efectivamente a la defensa de sus derechos. ¿Cómo se hace? A través de la gratuidad, no pagando tasas de justicia por denuncias de violencia de género, estableciendo servicios de asistencia jurídica gratuita para aquellas mujeres que no pueden contratar un abogado o una abogada particular. Y en nuestro país el marco normativo está dado por la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El artículo 5 cita los diferentes tipos de violencia y en el inciso 4 establece que la violencia económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de nos cita 4 apartados, en los cuales, después voy a dar los ejemplos, se englobaría un montón de situaciones que exceden el marco de este programa, pero que voy a enunciar a efecto de que las mujeres puedan representarse gráficamente, que están muchas veces sometidas y que no se habían dado cuenta que estaban padeciendo o no la percibían como una situación violenta a la dependencia económica en la que se encontraban.
El apartado A establece que la violencia económica puede darse a través de la perturbación de la posesión, la tenencia o la propiedad de los bienes. Es decir, la perturbación de la propiedad de una casa, de un auto, de los bienes muebles, o aún así, si no tengo la propiedad pero tengo la tenencia, también puedo ser víctima de violencia económica. Por ejemplo, cuando estoy alquilando una vivienda, un inmueble con mi pareja y soy despojada de esa casa, llegué un día, me cambiaron la cerradura de la puerta y no pude ingresar nunca más a mi casa, no pude volver a ingresar a efectos de poder tener un techo donde vivir, no pude recuperar mis bienes muebles, no pude recuperar las llaves de mi auto, es decir, ahí se vio turbada. No había una propiedad de la vivienda, pero sí había una tenencia. Y también puedo haber sido víctima de violencia económica a través de esa modalidad. Otra de las formas en las que se puede manifestar la violencia económica es la pérdida, sustracción, destrucción, retención indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Y en este apartado entran un montón de situaciones muy comunes y muy conocidas por mujeres que sufren violencia física por parte de las parejas o de los maridos. Como por ejemplo, en esos ataques de ira donde la mujer es víctima de violencia física o víctima de violencia sexual, muchas veces el hombre también rompe todos los muebles de la casa. O a efectos de perjudicar a la mujer, se presenta en el ámbito laboral, donde ejerce su oficio y le destruye todos los instrumentos de trabajo. El otro día veía una noticia de una peluquera. La forma que tuvo el ex de generar violencia y de perjudicarla, violentándola, fue presentándose en la peluquería, le rompió todos los elementos de trabajo, la amenazó delante de las clientas y hoy esa mujer tiene que rehacer de nuevo su negocio porque le rompió todo, pero a la vez rehacer de nuevo su clientela. ¿Por qué? Porque una persona que estaba siendo cliente en esa peluquería y se presenta una persona totalmente violenta y rompe todo, no vuelve más. Entonces, mira, Verónica, hasta dónde puede llegar el perjuicio que uno no lo vive, uno si no interpreta de una manera integral la ley de protección la ley de protección integral para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres, uno diría, ahí hubo violencia física y ahí hubo una agresión verbal. No, ahí hubo violencia física, hubo agresiones verbales, hubo violencia económica porque le destruyó los elementos de trabajo. En este caso también es muy común la retención de la ropa de la mujer. Ante situaciones de mucha violencia física, la mujer es literalmente sacada del hogar en horas de la noche o se tiene que ir del hogar para poder salvar la vida propia y en muchos casos la vida de los hijos. Y después no puede hacerse nuevamente de las pertenencias básicas, ¿no? De la ropa, se van con lo puesto y no pueden volver a ingresar al domicilio para hacerse de la ropa, de los documentos, que esto es algo que también vemos mucho y que son actos de violencia económica, la retención indebida de la documentación de las mujeres, otros elementos o la retención o la perturbación de otros derechos patrimoniales. Y esto se ve mucho, mucho cuando hay un divorcio o una separación, fundamentalmente cuando hay un divorcio o cuando están en una etapa previa de separación. La distracción de bienes que conforman la comunidad de bienes y que tenían el carácter de gananciales son ilegítimamente distraídos de esa comunidad de bienes y cuando se debe producir la liquidación y la venta y la separación, ya no hay bienes. El hombre vendió todos los bienes sin el asentimiento de la mujer y entonces se le presenta a la mujer toda una lucha judicial para demostrar que eran gananciales, para recuperar. Bueno, ahí hay un claro ejemplo de violencia económica. O cuando el hombre no le permite a la mujer conocer cuáles son los ingresos reales de producto de su trabajo.
Si uno tiene una pareja, un esposo, una esposa, se entiende que ahí hay un proyecto de vida en común y el aspecto patrimonial forma parte del proyecto de vida en común. Entonces, si yo durante toda la vida no le permití a mi esposa o a mi conviviente saber dónde tengo una cuenta bancaria, cuánto gano, no digo con lujo de detalles, pero aproximadamente, porque hace a la confianza que yo le tengo a la persona que tengo al lado. Bueno, todos esos son indicadores de violencia económica. El ocultamiento de los nuevos bienes que se adquieren o adquirir bienes también es muy común, que hay hombres que adquieren a nombre de otra persona justamente para evitar que ese bien ingrese a la comunidad de bienes. Eso también es violencia económica. El famoso lo puse a nombre de mi mamá o lo puse a nombre de mi hermano y se compró un tremendo edificio. Bueno, todo esto es violencia económica porque violenta los derechos patrimoniales de esa mujer. Otra de las formas en las que se manifiesta esta violencia económica es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o de los hijos, o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Este es el claro ejemplo del hombre que no cumple con la obligación de prestar alimentos a la esposa o a los hijos, o que bien cumple, pero de una manera insuficiente, que tiene, de acuerdo a su estándar de vida, a su estatus patrimonial, pasa una cuota ínfima para que la mujer pueda subsistir o pueda hacer subsistir a sus hijos. Ese es un claro ejemplo también de violencia patrimonial, la falta de cumplimiento del deber alimentario o el cumplimiento insuficiente si uno tiene en cuenta el estado patrimonial de ese hombre. Otra de las formas en las que se manifiesta la violencia económica de la mujer y una de las más perversas, porque está unida también, me parece, una tremenda violencia psicológica, es la limitación o el control de los ingresos del hombre respecto de los ingresos de la mujer. Que esto se da en el ámbito doméstico, pero la ley 26.485 en este apartado también habla de la percepción de salarios desiguales entre un hombre y una mujer por la misma tarea desarrollada. Esto se da en el ámbito laboral, pero también es violencia económica. Uno se da en el ámbito doméstico y otro en el ámbito laboral. Y en los dos casos, la víctima de violencia económica o violencia patrimonial es la mujer. Hay otros casos u otros ejemplos de violencia económica que es importante traerlos acá al programa para ir graficando a las personas y a las mujeres fundamentalmente que nos escuchan, que están dados por, que este también es muy común y mucho más acá en el norte, que es la prohibición del hombre a la mujer de que se desempeñe laboralmente. Con este famoso, vos quedate en casa, ocupate de los chicos, y le va impidiendo a la mujer ejercer sus tareas laborales. Y en una primera etapa de la relación, esto puede llegar a funcionar, pero cuando se presentan situaciones de que se acabó el proyecto de vida en común, este es un gran inconveniente para la mujer. Otra de las formas en las que se manifiesta la violencia económica es, como lo dije anteriormente, el control excesivo de los gastos. Estos hombres que le cuestionan permanentemente a la mujer, ¿en qué has gastado lo que te dejé? Pero no te alcanzó lo que te di, y se transforma en una constante en esa relación. El cuestionamiento de en qué gastó o en qué invirtió la mujer el dinero que le deja diariamente para la comida, por ejemplo. Otra de las formas en que se manifiesta es la prohibición de permitirle a la mujer tener acceso a cuentas bancarias compartidas. Pueden ser cuentas bancarias compartidas porque por las tareas empresariales del marido necesitaba tenerla, pero la mujer no tiene la clave y nunca pudo acceder a la cuenta. Otra forma de violencia económica está dada, u otro ejemplo, perdón, de violencia económica, es excluir a la pareja del gasto familiar. Y este es un ejemplo claro, cuando se decide la inversión del dinero en la compra de algún objeto de valor, a la decisión la toma solamente el hombre. La mujer no tiene ni voz ni voto.
Y puede ser que lo que se esté adquiriendo con lo producido por actividades económicas de ambas partes. Sin embargo, se genera una situación de dependencia y de subordinación de la mujer en la que no tiene ningún tipo de decisión en las adquisiciones de mayor valor que conforman el patrimonio de esa comunidad de bienes. Otra forma también muy común es cuando hay un emprendimiento empresarial o cuando hay un emprendimiento económico familiar, que la mujer trabaje y no reciba un sueldo acorde a las funciones que realiza en ese emprendimiento y que tampoco pueda disponer del dinero que se produce con la misma libertad que sí dispone el hombre. Esto también es uno de los ejemplos claros de violencia económica y que muchas veces no lo entendemos como tal, porque te vuelvo a repetir, Verónica, cuando estamos en los primeros momentos de conformación del proyecto de vida en común, creemos que el amor todo lo va a poder. Y llega un momento en el que nos damos cuenta que el amor no lo puede todo y que hay que entender que estas situaciones son situaciones de violencia en las que fuimos víctimas y que nos pusieron en una situación de subordinación que nos impide poder salir muchas veces de esa relación, que ya se agotó porque ya no hay amor o porque hay violencias más extremas que la económica. Hay dos situaciones, estos son los diferentes ejemplos de cómo se manifiesta la violencia económica, pero también hay que reconocer que el violento económico puede asumir dos roles diferentes. Puede ser el hombre que ejerce violencia económica, puede ser el hombre proveedor del dinero y en consecuencia es el que se considera como dueño de esa plata y no permite que nadie controle cómo se administra ese dinero. O bien puede ser un violento económico, aquel hombre que no trabaja y la que provee es la mujer, pero ese hombre se autodefine o se autoadjudica la condición de administrador del dinero de la mujer. Y le maneja la tarjeta de débito y es el que va al cajero y el que saca la plata y el que paga las cuentas y el que decide las compras de la casa. Con un dinero que no produzco porque él decidió quedarse en casa, en algunos casos asumiendo las tareas de cuidado del hogar y en algunos casos no, la mujer es la que trabaja afuera, ve económicamente y llega a la casa y tiene que asumir las tareas económicas. Pero ese hombre, que también es un violento, sin ser proveedor, se adjudica el derecho a administrar ese dinero que provee la mujer. En ese caso también hay violencia económica. Como verás, Verónica, es un tema amplísimo. Y lo que busca este programa, o lo que busco en este programa, es que las mujeres puedan tener un disparador a través de ejemplos que en cada caso obviamente van a adquirir quizás otros ribetes, otros matices, pero son ejemplos muy groseros, muy generales, que le pueden servir a las mujeres como el disparador para que por lo menos al momento de consultar puedan decir, a ver, doctor, doctora, abogado, esto es violencia económica, lo que a mí me está ocurriendo es violencia económica o patrimonial, porque no me pasan alimentos, porque me manipula la tarjeta de crédito, porque me usa la tarjeta de débito, porque él es el que va al cajero. O sea, lo que busco es, con estos ejemplos es eso, crear conciencia en las mujeres de que pueden pedir ayuda y que la ayuda tiene que ser la adecuada a los tiempos que vivimos. Ya no podemos recurrir a un abogado o a una abogada que minimice estas cuestiones y pretenda hacer ver a la mujer como que exige cosas que no corresponden. Todas estas situaciones son violencia y habrá, de acuerdo a la consulta, otros casos que surjan, pero que tiene que haber del otro lado una persona entrenada en estos temas que le pueda dar una respuesta efectiva a las mujeres. Absolutamente, mil gracias, Laura. Como siempre, un súper aporte. La verdad es que comenzar a desenmascarar este tipo de violencias, a poder identificarlas, y esto no tiene que ver con
grados académicos, con inteligencia, con nada. Está absolutamente invisibilizada. Muchas de las conductas que describiste, que efectivamente son terribles violencias económicas, están tan normalizadas que nos parecen, pero no es grave, ¿no? Y sí es grave. Y lo bueno es que hay cada vez más abogadas y abogados que tienen perspectiva feminista de decir, bueno, esto no debe ser así. Mil gracias y te esperamos, como siempre, en tu próximo segmento. Muchas gracias, Romero. Ceci, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora seguimos con la joyita, el tema musical. Se viene ahora la selección de cuecas del álbum de Mujeres Tierra Adentro, con La Negrita Cabana, Delia Huerta, Sara Velázquez, Elba Cuñado y con la asistencia de Armando Peloc. Y escuchamos, qué maravilla esta selección de cuecas. Quisiera enviarle un saludo muy especial a mi queridísima amiga, la Negrita Cabana, desde La Vida en Violeta, en donde hemos tenido el lujo de tenerla varias veces. De hecho, le mandamos un gran saludo. Estás escuchando La Vida en Violeta. Comenzamos. Como bien dijimos al principio, en esta ocasión vamos a entrevistar a Anaí Chávez, que, bueno, en el marco del 8 de marzo, este año la agenda feminista y de las mujeres ha estado cargada de actividades, obviamente con la particularidad de este contexto, que ya nos estamos de alguna manera como acostumbrando a esta virtualidad para ciertas actividades, actividades que fueron previas al 8 de marzo, fuertes ese día, el 8 de marzo, cerrando con las ya clásicas tradicionales marchas en todo el país, en todo el mundo, y en Jujuy no fue la excepción. Ni siquiera la lluvia de ese día nos detuvo y estuvimos ahí. Las chicas de Mujeres por Ingeniería también se hicieron presentes como cada 8 de marzo. Y ellas fueron un poquito más allá del 8 de marzo y se extendieron todo el mes, tomaron como el mes de marzo como el mes de la mujer y en particular la mujer STEM, así que por ese motivo estamos entrevistando en esta ocasión a Anaí Chávez, que ella es parte de la comisión directiva de Mujeres por Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, para que nos cuente un poquito resumidamente en qué consistieron estas actividades. Bienvenida, Anaí. Hola, muchísimas gracias Cecilia y muchísimas gracias nuevamente a Verónica por haberme invitado y en este momento me encuentro representando a toda la comisión directiva. Nosotras hicimos un evento bastante extenso dado justamente a que ahora tenemos que trabajar desde la virtualidad. Nos parece que más que nunca tenemos que realizar la visibilización, por lo cual hicimos todo el mes de la mujer STEM, iniciamos el 8 de marzo participando de la marcha y después también con el colgado de la bandera dentro de la Facultad de Ingeniería. Si bien la facultad no tiene clases presenciales, nosotras hemos solicitado y coordinado para poder colgar la bandera todo el mes. Y posteriormente hemos realizado todos los lunes del mes de marzo distintos webinars. El primero fue el 15 de marzo, que fue orientado para mujeres STEM profesionales, el del lunes siguiente, el de mujeres STEM estudiantes, y después finalmente para cerrar el mes de la mujer STEM realizamos el tercer encuentro de mujeres, en el cual también tuvimos el honor de que esté Verónica presente. ¿Y a qué conclusiones se llegó al finalizar, digamos, todas estas actividades? ¿Qué rescatás de todo eso? ¿Qué es lo que se llevaron las chicas? Sí, justamente se hicieron, la nucleación de actividades fueron distintas, se agruparon para estudiantes y para profesionales y después hacer todo un encuentro, porque las demandas y las necesidades son diferentes. Como les comentábamos, el grupo de mujeres es bastante amplio y por eso se decidió tomar esa temática. Nosotras, las principales, una justamente de las conclusiones es esa división.
entre cuáles son las necesidades de las estudiantes, cuáles son las necesidades de las profesionales y y cómo afrontar los desafíos que tenemos en esta post-cuarentena. Y nosotros llegamos como a 5 puntos general, pero en el cual se estuvo trabajando. Invitamos a 2 grandes referentes de las habilidades blandas y también de las habilidades más duras. En el caso de las habilidades blandas tuvimos la participación de una psicóloga de WIM, que es de Women in Mining, y en el caso de que es Alejandra Jerez, y en el caso de las habilidades duras, a Mariel Federer, que es de PMI y también de Satellogic, para poder llegar a conclusiones que integren estas 2 áreas. Y la primera fue el silencio de las empresas, que sabemos que los números son alarmantes, pero no hay una visibilización, y como una propuesta que estaba muy interesante era de que se muestren estas estadísticas anónimamente. La otra era que también existen muchas herramientas que se están planteando, sabemos que desde el Ministerio de Género, pero tampoco hay como una demanda concreta de esto con lo que refiere a mujeres STEM, y también el Estado es un actor importante dentro de lo que es nuestra visión para cerrar la brecha de género en STEM. Y después también la importancia, eso al trabajar a nivel externo y a trabajar a nivel interno, con respecto a las habilidades de las chicas, cómo hacer el fortalecimiento de las habilidades blandas, y después la importancia del cambio cultural, de realizar, de la estigmatización que hay de la competitividad entre las mujeres, y la importancia de realizar un gran cambio a nivel cultural. Y por último, de arrancar el liderazgo, o sea, si bien es importante, sabemos que necesitamos ocupar más puestos de jerarquía y de toma de decisión, que sea más gradual, escalonado. Perfecto. Y ahora están pensando, ya me imagino, en las próximas actividades a futuro que tienen pensado, que tienen en la agenda. ¿Nos podés adelantar algo? Sí, nosotros para este evento tuvimos el acompañamiento tanto de la Facultad de Ingeniería como del Colegio de Ingenieros de acá de la provincia de Jujuy, también de Amazonas y de Women in Mining, que es una organización internacional, es a nivel mundial, tiene más de 30.000 asociados voluntarios. Y lo que nosotros vamos a planificar, todos los años tenemos una planificación anual, y que tenemos fechas establecidas. En nuestro caso sería el 8 de marzo, la siguiente es el Día de la Mujer en Ingeniería, que es en junio, y para cerrar es el 8 de agosto, donde se realiza el Foro de Mujeres STEM. Pero ahora, con las conclusiones que hemos tomado y para eso se hizo el tercer encuentro de Mujeres STEM, vamos a proponer otras acciones que permitan cumplir con nuestros objetivos y que nos ayuden a avanzar hacia nuestra visión. Perfecto, impecable. Muchas gracias, Anaí, y entonces nos estaremos encontrando en los próximos eventos o actividades que realicen. Un abrazo. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Un gran aplauso, Anaí, chicas de Mujeres por Ingeniería, porque realmente hacen un trabajo histórico, están haciendo historia, son el único grupo de mujeres en una facultad de UNJU, ¿no? Así que maravilloso, ¿eh? Y aparte son súper activas, así que fenomenal. Vamos llegando al final, como diría la canción, de nuestra vida en violeta. Mil gracias a Justo, María José, Laura, Ceci, Anaí y todas las personas que han hecho posible esta nueva emisión. Nos vemos el próximo martes en nuestra vida en violeta. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.